Hola, somos Caterine y Mario. Nos alegra tenerlas por aquí. Bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Alimentándos, creado y dirigido para nuestras gestantes. Muchas de ellas nos preguntan cómo debe ser nuestra alimentación durante el embarazo, qué puedo hacer para que mi bebé nazca con un peso adecuado para evitar complicaciones. ¿Lo que como influye en mi bebé? Si quieres empaparte de conocimiento y datos curiosos mientras respondemos a estas preguntas, acompáñanos por este recorrido para lograr un embarazo seguro, saludable y sobre todo feliz. Como ya habíamos mencionado en el podcast anterior, el día de hoy tocaremos el tema de los carbohidratos, su importancia, cómo debemos de modificarlo en nuestra alimentación diaria y cuáles son los más recomendados. Así es importante recordar que los carbohidratos forman parte de los macronutrientes, es decir, que también nuestro cuerpo requiere su ingesta en grandes cantidades. Si las proteínas deberían de representar el 10 al 15% de nuestra alimentación, los carbohidratos deben de representar entre 50 a 60%, que sería aproximadamente 175 gramos al día durante el embarazo. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, son fuente de energía tanto para la gestante como para el bebé, ya que proporcionan glucosa. Y sé que ustedes recuerdan el primer capítulo de nuestro podcast, en el que justamente hablamos de los cambios en el organismo metabólico de la mujer. Bien, se dice que los carbohidratos llegan a aportar entre el 50 a 70% de toda la energía que necesita nuestro cuerpo para poder funcionar de manera correcta. Por eso, en el embarazo se recomienda aumentar las raciones a partir del segundo trimestre, que es donde más se ve incrementado el gasto de energía que tiene tanto la mamá como el feto, para que puedan desarrollarse adecuadamente. Es como la gasolina de nuestro cuerpo. Entonces, se recomienda una ingesta de 4 a 5 raciones diarias de alimentos ricos en carbohidratos, y a partir del segundo trimestre aumentamos la cantidad de estas raciones. Por otro lado, Mario, existen carbohidratos y carbohidratos, es decir, buenos y no tan buenos. Lo recomendable e ideal es consumir carbohidratos complejos, ya que este tipo de carbohidratos se digieren, se absorben, se descomponen de manera más lenta, retardando así la acción de la insulina, que recordamos es una hormona encargada de regular la glucosa en la sangre, para que así no haya mucho azúcar en nuestra sangre, que posteriormente puede desencadenar en diabetes. Bien, entonces, al consumir carbohidratos complejos, evitamos la hiperinsulinemia, o mejor dicho, evitamos picos de glucosa en sangre, ya que recordemos que el propio embarazo hace que la glucosa no reaccione o haga caso a la insulina, generando que se produzca más insulina con el objetivo de querer regular o controlar a la glucosa, generando así una resistencia a la insulina por parte de la glucosa y también la hiperinsulinemia. Entonces, ayudarnos comiendo carbohidratos complejos, por ejemplo, son o se encuentran en los alimentos como la quinoa, la kiwicha, el arroz, también pueden ser en el maíz, los tubérculos como la papa, el camote, la yuca, ¿no? O en leguminosas, por ejemplo, las lentejas, los frijoles, los garbanzos. Entonces, por ejemplo, la papa, que es muy común en nuestra alimentación, una papa María mediana tiene al menos 26 gramos de carbohidratos. Y mencionaste sobre el otro tipo de carbohidratos, los no recomendados en mucha cantidad en la alimentación diaria. Estos son los llamados carbohidratos simples, que deben de representar menos del 10% de nuestra alimentación diaria, ya que estos, si se descomponen rápidamente después de que los consumimos, es decir, se convierten en glucosa rápidamente. Entre ellos están, por ejemplo, las frutas, que sí son adecuadas en la alimentación, sobre todo por la fibra, pero recordemos que deben de representar menos del 10%. Ya en el otro extremo, y los no recomendados, en mayúsculas, son los que forman parte de los azúcares refinados, como el azúcar, alimentos de repostería como las tortas, las gaseosas, bebidas azucaradas, ya que este tipo de alimentos no aportan nutrientes necesarios en el organismo, y consumirlos en forma excesiva puede generar problemas en la salud, como por ejemplo una obesidad o incluso llegar a una diabetes. Importante tener en cuenta los tipos de alimentos que son mejores para nuestro cuerpo.
los que sí representan nuestro combustible para el cuerpo y para el desarrollo adecuado del bebé. Y con esto hemos terminado el podcast del día de hoy, sin antes brindarles un tip que mi nutricionista me dio alguna vez. Por ejemplo, en nuestro plato no debe de representar solo el arroz el total de carbohidratos, sino que podemos dividir la porción del arroz y añadirle otro tipo de carbohidrato, ¿no? Por ejemplo, la papa, entre otros que ya hemos mencionado, para así tener una comida más variada y aprovechar distintos nutrientes que cada alimento nos brinda. Así es. No olvides que el siguiente capítulo se hablará de otro tipo de macronutrientes, también importante en nuestra alimentación. Y como es de bien nacidos, Ser agradecidos. Llegó la hora de la despedida. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Y recuerden que los esperamos en el siguiente capítulo. Chao, chao.